Hola, buenas tardes. En este video voy a platicar o dar mis puntos de vista sobre la conferencia que nos da el doctor Ángel Díaz Barriga, que es una conferencia muy interesante porque va dirigida hacia nosotros como docentes en formación, hacia los normalistas, hacia la nueva educación que se plantea a futuro, ¿no? Y es un tema a debatir y a mejorar porque, pues como sabemos, nuestro nuestro trabajo está en constante cambio, nunca permanece estable o en un solo punto. Siempre está en cambios constantes que pues detonan una mejora o un retroceso para el alumno, para nosotros como docentes, para los directivos, para los planes de estudio, para todo lo que conlleva este aspecto de la educación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en cómo cambia las decisiones, cómo cambian los aspectos que nos mandan, pues en este caso SEP, hacia nosotros, es un tema a debatir porque honestamente platicaba o hace poco escuchaba una conferencia, una exposición de un compañero en el cual decía que nosotros tenemos que acoplarnos al plan de estudios y el plan de estudios es algo que enmarca esa conferencia del doctor Ángel Díaz Barriga, el plan de estudios, el por qué nosotros tenemos que acoplarnos a algo. Él menciona y da un ejemplo importante que es el del doctor, que nos dice que un doctor va a operar y al operar él no se va a guiar de lo que dice a lo mejor eh, pues el hospital del Niño Poblano, por ejemplo, a lo que diga el Hospital de la Paz, ¿no? No, él se va a enfocar en lo que él sabe, en lo que él determina para que haya una mejora constructiva dentro de esa operación, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros, con la educación. ¿Por qué no acoplarnos a lo que estamos viviendo, a lo que está sucediendo, a los aspectos del contexto que hay, a los aspectos que enmarcan las diferencias a comparación de otras escuelas? Y como les comentaba, hace poco yo veía una exposición que hablaba del plan de estudios, que nos mencionaba que sí o sí tenemos que acoplarnos, porque es lo que nos marca SEP, qué es lo que el niño tiene que estar, lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer. Por una parte se está de acuerdo, pero si nos vamos a la vida real, no hay un plan de estudios para niños que vivan en zonas rurales, por ejemplo. No hay planes de estudio para niños que vivan, que tengan alguna deficiencia motora. No hay un plan de estudios que sea para alumnos con problemas en casa. No hay planes de estudio que sean para alumnos que tengan cualquier tipo de problemas que afecten dentro de las clases. Entonces, dentro del plan de estudios, obviamente hay ciertos aspectos que sí son importantes seguir. Es importante que el alumno sepa a lo mejor tomar una pelota, el alumno sepa ser educado, respetuoso con sus compañeros, que sepa hacer compañerismo, que sepa levantar una mano, levantar una derecha, izquierda, ok, sí. Pero si nosotros nos vamos a la vida real, nosotros como educadores físicos, en este caso, pues tenemos que acoplarnos a lo que es, ¿no? Si, por ejemplo, el plan de estudio nos enmarca que para ser al alumno más colaborativo hay que ocupar retos motores, juegos colaborativos, etcétera, con ciertos materiales, ¿no? Pero a lo mejor si nosotros no tenemos esos materiales, pues ¿qué pasa, no? Hay que improvisar, no improvisar, hay que trabajar en aspectos de creatividad para ver cómo se puede trabajar ese aspecto, ¿no? Pero volviendo al plan de estudios, pues yo creo que en diferentes escuelas se viven contextos diferentes, se viven aspectos que enmarcan una cuestión que es diferente a lo mejor a una escuela que cuenta con todos los requerimientos, ¿no? Yo creo que a lo mejor de 10 escuelas, eh, yo creo que a lo mejor de 3 escuelas de 10, pues sí se trabaja como tal el plan de estudios, ¿no? Pero en otras no, porque hay que acoplarse a lo que es, hay que conocer más a los alumnos, como lo mencionaba al inicio, los alumnos a lo mejor de zonas rurales no son los mismos que las de zonas urbanas, y pues, por ejemplo, en el plan de estudios no enmarca eso, no enmarca una parte para urbana o una parte para rural, entonces nosotros tenemos que buscar formas para trabajar con ellos. Por lo tanto, en el plan de estudios, y como lo mencionaba en el ejemplo del doctor, pues hay que acoplarnos a lo que es, ¿no? No, sí, el plan de estudios es una guía, pero no como tal enfocarnos a él porque, como lo mencionaba, pues vivimos situaciones diferentes a las cuales hay que tratar diferentes. Obviamente sí acoplarlo al plan de estudios para que el alumno pues tenga ese desarrollo y tenga ese aprendizaje.
Otro aspecto que enmarca que es importante para mí son el uso de tecnologías. ¿Por qué el uso de tecnologías? Bueno, hoy en día sabemos que la sociedad está muy actualizada, bastante actualizada, y pues es muy posible que los niños que están ahora en un sexto de primaria, cuarto, tercero, quinto, sepan más que pues un señor, ¿no? Un señor de edad de 30 años para arriba. Por el hecho de que están más en constante con la tecnología, saben más de lo que se trata esto de vivir con el celular, con internet, con todo. Entonces, una idea de lo que nos da el doctor Ángel es el que también tengamos que combinar pues aspectos futuros, ¿no? Que son las tecnologías, combinar esto para que el alumno logre así en él mismo pues un aprendizaje más significativo y por ejemplo un poco más lúdico, ¿no? Pero por ejemplo en educación física, ¿cómo se trabajaría esto? Sabemos que la educación física sí o sí es un trabajo que se tiene que hacer físicamente, su nombre lo dice física, es que se tiene que hacer estando dentro de la clase, no en casa. A lo mejor durante pandemia sí afectó y se vio un poco más reflejado esta situación pues de, esta situación en pandemia pues, se vio reflejada el hecho de utilizar un poco más las tecnologías para que los alumnos aprendieran educación física en casa, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, a lo mejor sin clases pues ya que son en un salón, pues en un salón, siento que sí aplicaré un poco más mejor las tecnologías porque el alumno ya desarrolla ciertas capacidades que le permiten aprender más rápido el, durante pues, el proceso en el que están las tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros si combinamos lo que el alumno ya sabe para retener información con las tecnologías, combinándolo con aspectos que tengan que ver con lo educativo, pues se trabajará de una mejor forma, ¿no? Porque el alumno ya sabe combinar los aspectos que él tiene. Ahora, sabemos que los gustos propios del alumno son distintos, por lo cual el combinarlos con nuestras sesiones, con lo que él quiere, pues también sería una opción factible para que el alumno aprenda y se desarrolle de mejor forma, por el hecho de que pues el alumno al tener un gusto propio dentro de las sesiones, pues ¿qué va a hacer? El alumno se va a sentir motivado, se va a sentir más alegre, más satisfecho, porque pues está dentro de la clase lo que él quiere, lo que él ya conoce. Entonces, combinado a lo que él conoce, más nuestra sesión, obviamente esto que va a hacer va a lograr un aprendizaje significativo dentro de las sesiones de educación física, dentro de las sesiones del aula, dentro de las sesiones fuera del aula, en cualquier aspecto, pues sí, educativo. Entonces, pues hay que recordar las nuevas enseñanzas, combinar aspectos tecnológicos, combinar gustos propios de los alumnos para que estos sean más llamativos y sean con un aprendizaje más significativo. Y pues también se habla de que en la conferencia del doctor Ángel Díaz de si el docente está enseñando bien o no las cosas y a qué se refiere con esto. Como sabemos, mencionaba un aspecto de que hay alumnos de secundaria que no son tan enfáticos o no saben, no les llama tanto la atención el leer. Pero ¿por qué no les llama la atención leer? ¿Acaso pues los alumnos están, pues sí, con esto de las tecnologías se están alejando más de ello? ¿O por qué sucede esto? Yo creo que a lo mejor con las tecnologías se pueden encontrar libros audiovisuales, libros normales, en los cuales pues el alumno puede interactuar, ¿no? Entonces, pues yo creo que en sí lo que se tiene que cambiar hoy en día son las estrategias. Las estrategias de cómo se enseña dentro de la escuela, dentro de las tareas en casa, dentro de lo que se tiene que hacer fuera del contexto educativo. ¿Por qué? Porque al tener esto en cuenta hay que también darle al alumno la oportunidad de que él desarrolle un aprendizaje propio enfatizado a como él le gusta, a como él quiere aprender. Porque honestamente a veces se le forza al alumno a aprender de cierta manera, a la antigua, memorizar. ¿Por qué seguir haciendo eso hoy en la actualidad si se tienen hoy diversos aspectos que pueden satisfacer al alumno? Entonces nosotros como docentes tenemos que proponer que el alumno también haga una creación de sus propios aspectos de enseñanza para que el alumno recapitule más todo lo que sabe, todo lo que quiere. Por lo tanto, no hay que agobiar al alumno en centrarlo en aprenderte este párrafo, aprenderte esa lectura, porque al final de cuentas el alumno no se lo va a aprender por querer aprenderlo, se lo va a aprender por obligación, porque a lo mejor para estudiar para un examen, pero si tú le preguntas eso al alumno en 20 días, el alumno se lo va a olvidar. Entonces nosotros tenemos que hacer
es lograr un aprendizaje significativo para que dentro de las sesiones, dentro de las clases, dentro de las tareas, dentro de su vida, el alumno recuerde eso que leyó, eso que estudió para aspectos en su vida social. Entonces, el docente tiene que encontrar esas estrategias para poder determinar cómo el alumno va a aprender sin necesidad de estarlo forzando a cosas o aspectos que no quiere. Y hasta aquí finalizo mi video. Gracias.